Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27, el versículo 41. Dice, pero toparon con un banco de arena y encallaron la nave. La proa clavó y quedó inmóvil mientras la popa se rompía con la violencia de las olas. Bueno, aquí entonces nos encontramos, queridos amigos, el accidente, digamos, o el naufragio, o el hecho después de haber luchado tanto. Miremos un poco del versículo 39. Cuando amaneció no reconocían la tierra, pero podían discernir una bahía con una playa, hacia la cual decidieron lanzar el barco si era posible. Y soltando las anclas, las dejaron en el mar. Igualmente aflojaron las amarras de los timones y levantando la vela al viento se dirigieron hacia la playa. Pero chocaron contra mar por ambos lados y encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se movía con la fuerza de las olas. Bueno, eso es lo que nos está comentando aquí el autor sagrado, ¿verdad? Entonces lo que le está sucediendo a esta aventura, ¿verdad? Porque lanzaron, dice, hacia la playa. Aquí el barco había sido entregado al viento, eso es lo que nosotros sabemos y hemos visto en los versículos anteriores, y avanzaba hacia la playa. Ese es el primer elemento. Pero nos damos cuenta, no todo salió bien. No se ponan vaya lleva, porque justamente ellos estaban esperando más o menos ir y quedar tranquilamente, pero sin embargo encallan en un banco de arena y la nave dice que comienza a romperse. Quiere decir que es ataitile, tú hasta la o lo que sea. Y como la nave es grande y al encallar entonces contra la arena, y entonces el agua sigue empujando y sigue golpeando, pero la nave ya no puede seguir, ¿verdad? Porque está ya allí en el agua y comienza a romperse, a pegar tu ley y ve. Y este es el momento, queridos amigos, podemos decir en este capítulo 27, porque esta mañana estaba evaluada de aquí para allá, que el viento, que hay los aparejos, después necesitan alguien que se ponga al frente para poder manejar la situación. Por fin al clímax. Clímax quiere decir el ápice, a lo central de lo que nos quiere transmitir el autor sagrado, ¿verdad? Y en este caso, aquí estamos mirando que es esa tensión entre la esperanza que nosotros teníamos de llegar y el riesgo de naufragar. Por lo menos Yeikoama, una vez
que en el versículo 40 nos decía que ellos, soltando las anclas, las dejaron en el mar, igualmente aflojaron las amarras de los timones y levantando la vela al viento se dirigieron hacia la playa. Eso era lo que nosotros habíamos estudiado anteriormente en nuestro curso bíblico. Allá se llama en este versículo 41, pero dice, oye, se toparon con un banco de arena y encallaron la nave. La proa clavó y quedó inmóvil, mientras la proa se rompía por la violencia de las olas. Vamos a mirar entonces algunas de las palabras claves aquí nosotros ciertamente que tenemos en griego. Nosotros tenemos el escrito aquí de Pablo, hecho de los apóstoles de San Lucas en este caso. Disalason. Entonces, ¿qué quiere decir disalason? Banco de arena entre dos mares. Banco de arena entre dos mares. Salasa, mar. Dicotomía, dos mares. Entonces, dos y salasa, mar. Este banco de arena, queridos amigos, que son entre dos continentes, representan de cierta manera dos corrientes que para nosotros, dos corrientes, son dos mares, en realidad significan para nosotros dos corrientes espirituales. Dos corrientes espirituales. El autor sagrado San Lucas, nos encontramos en una encrucijada ciertamente espiritual, pero que nos ayuda a pensar, ¿verdad? El disalason quiere decir que nos encontramos siempre entre el bien y el mal, una corriente de aquí, la otra de allá. Incluso dice que una vez que encallamos, queridos amigos, la fuerza del mar sigue golpeando, incluso rompiendo la nave. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte y mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrece mi cariño. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega, y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía,
mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Aquí el Padre Jonathan desde la Florida. Continuamos pues con este itinerario, ¿no?, del Espíritu Santo. Ayer hablamos de la sabiduría que necesitamos. Hoy vamos a entrar en uno que es muy hermoso, el entendimiento. Ya pedimos sabiduría y a veces en la sabiduría hablamos mucho, le pedimos a Dios. Yo les hablaba de cuándo fue la última vez, ¿no?, que abrimos la Sagrada Escritura, cuándo fue la última vez que meditamos la palabra de Dios. Pero entonces tú me puedes hacer una pregunta. Listo, Padre, ya abrí la Biblia, me salió esta lectura, no entiendo. ¿Qué hago? Pues aquí les vamos a pedir este siguiente don, el don del entendimiento. Ese don del entendimiento que nos ayuda a entender las cosas que Dios nos quiere decir. El entendimiento, como les decía yo, para poder entender la situación en la que tú estás. Pero muchas veces entender no de la manera humana, porque a veces cuando nosotros entendemos de la manera humana, la palabra lo dice, se nos mete la parte humana. Entonces empezamos los juicios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esta situación? Y empieza un choque constante. Pero cuando pedimos entendimiento, el entendimiento que viene de Dios, para entender sus cosas. Ese entendimiento que se une a esa sabiduría para poder, como te decía, hablar con ese hijo. Esa situación difícil que estás pasando, para poder entender, ¿no?, el momento de crisis que puedes estar llevando, o también, como les he dicho, para poder entender ese momento de gozo y de alegría que llevas en el corazón. El entendimiento es ese don que viene de Dios para poder entrar en su presencia con un corazón puro, sin juicios, siendo tú y yo. Porque a veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, entrar en la voluntad de Dios. A veces a ti y a mí nos cuesta ver lo que Dios nos quiere regalar. Y el problema es que como somos personas racionales, si yo no entiendo, no existe. Si yo no entiendo, no lo acepto. ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno está en una conversación, no entiendo. Probablemente en estos videos tú dices, no entiendo al cura lo que está diciendo. Probablemente cuando vamos a misa uno pone la manito así. No entiendo lo que me están queriendo decir. Entonces realmente en esos momentos de nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese entendimiento para poder tener esa escucha atenta a lo que se me está diciendo. No lo que tú quieres escuchar. Porque a veces también nosotros en nuestra vida ponemos esas palabras y esos pensamientos y le pedimos a Dios o le ponemos a Dios aquello que yo quiera. ¿No les ha pasado? Que a veces uno en la oración le pide al Señor algo y en la oración uno dice, sí, Señor, tú me lo vas a conceder porque así es. Pero no nos quedamos en silencio, no pedimos sabiduría, no pedimos entendimiento, entonces no podemos discernir lo que tenemos enfrente. Yo te invito, querido hermano, querida hermana que hoy nos escuchas, a que le pidas al Señor ese entendimiento para escuchar su palabra y para entender su palabra. Ese entendimiento que necesitamos para estar en silencio, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos anima, esa voz que nos levanta, esa voz que nos dice, levántate, come y bebe, te falta mucho por caminar. Esa voz que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Y déjenme devolverme un poquito. No sé si se acuerdan en los primeros capítulos que hablábamos de la situación de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús que tuvieron miedo. Los discípulos de Maús que se vieron solos, que tenían sus ideales en Jesús, pero les matan a Jesús. Y Jesús llega a su encuentro. Y cuando Jesús llega a su encuentro y empieza a hablarles de las Escrituras, ellos empiezan a entender. Pero ¿cuándo llegó el momento en que ellos entendieron todo? Cuando Jesucristo partió el pan. Por eso la Eucaristía es tan importante. Porque es ahí, en la fracción del pan, donde entendemos todo el misterio de nuestra vida. Es en la fracción del pan donde tú y yo entendemos el porqué de la misión que llevamos y el porqué muchas veces el sufrimiento que tenemos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos conceda la gracia de poder entender la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este miércoles 4 de junio. Estamos ya en la 7ª semana del tiempo de Pascua. Con esta semana vamos concluyendo nuestro tiempo pascual, la venida del Espíritu Santo y después ya con el tiempo ordinario. Urirea lleva peñan de yara petumaranga tuñande imaginala yagüero guatata peñan de yara ñembo escue lleva. Hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 28 al 38, Pablo decía a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años de noche y de día no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Queridos amigos, esto es lo que nos está presentando aquí San Pablo. Se está despidiendo, pero da los consejos. Velen, 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 velen por ustedes en primer lugar. Ser fuertes en nuestra fe, queridos amigos. Por eso que necesitamos coñan de yaraña, llevaña hendú, yaikua, apesamente gato, yayepuita sota, corire. Coña hendú anas yaikua, eva peñan de yara oye de velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes. Es decir, que aquí es recíproco, queridos hermanos. Se dan cuenta el valor de la comunidad. Nosotros no somos cuatiaños. El cristiano no vive solo. El cristiano vive y se salva en comunidad. ¿Se acuerdan de esa frase famosa que muchos, incluso por no entender, han criticado a la iglesia aplicándole así literalmente, ¿verdad?, al estilo protestante? Fuera de la iglesia no hay salvación. Esa era la frase. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Y todo qué pensaban? Fuera del Vaticano o fuera de no sé qué cosa, no hay salvación. Y entonces ya dicen, no, ¿quién sos vos? Solo Dios el que salva. Y la Biblia que... No quería decir eso. Naña entendéis. Fuera de la iglesia quiere decir fuera de la comunidad. Es decir, es la humanidad la que se va a salvar. ¿Pero cómo? Y justamente todos juntos. ¿Por qué el Apocalipsis después va a decir que los que yo he visto, dice Juan, eran 144.000? 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, miles, la universalidad. 144.000 quiere decir eso. Fuera de la comunidad no hay salvación, quiere decir, queridos hermanos, que para que nuestra nación, para que nuestra familia, para que nuestra iglesia, para que mi propia vida pueda caminar bien, fuera de la comunidad yo no voy a poder hacer nada. Siempre sei contener la serapisare, siempre sei contener de mi comunidad. Apenas era la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la comunidad no hay salvación. No podemos ser egoístas. No podemos seguir robando. No. Y ahí te vas a dar cuenta entonces, queridos hermanos, ahí nos vamos a dar cuenta de que lo que significa comunidad, lo que significa iglesia, quiere decir que tenemos que trabajar juntos en la construcción del reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre este capítulo 27, versículo 41, ahora en este momento. Pero chocaron, ¿verdad? Chocaron. A ver, yo topé ahí con este banco de arena y encallaron la nave. La proa clavó y quedó inmóvil, mientras la popa se rompía por la violencia de las olas. Y aquí estábamos hablando del di Thalason, mar, di, dos corrientes, que al mismo tiempo nos está diciendo espiritualmente son como las encrucijadas espirituales, dos corrientes espirituales. Un lugar donde ya no puede seguir igual, pero que al mismo tiempo nosotros sabemos que todavía no llegamos a nuestro destino. Ya coñandé muchas veces lleva ñaína la tapebaire, ya yesa cuá, ya yesa pa, nos iluminamos y decimos no. Checo a bendiga tú y la continúa de la misma manera. Checo a bendiga tú y la continúa porque iba ahí la situación, ¿entiendes? Entonces esa sería la disalazón, dos corrientes. La primera es aquella desde la que nosotros reflexionamos, ya yesa pa, y decimos esta no puede continuar así. Esta vida que estoy llevando no puede continuar de esta manera. ¿Ves? Pero espiritualmente, entonces, una etapa de purificación. Y ese es el golpe, ¿verdad?, que nosotros estamos recibiendo aquí, que está diciendo, ellos encallan, ellos no pueden seguir, oye, topetaje por el banco de arena, pero al mismo tiempo, oye, toda YPT no que verme otra cosa, ¿verdad? Entonces, o YPT y mi llueve, tumbo y YPT, vaya llueve. O sea, las olas, una vez que uno está en esta situación, recibe esa etapa también de purificación. Nosotros sabemos, sobre todo lo que son papás, mamás, cómo hemos educado a nuestros hijos, ¿verdad? Yo conozco y veo a muchas familias que incluso nos hemos conocido así cuando éramos jóvenes o lo que sea, y hoy vos le ves, ya son abuelas, abuelos, ¿verdad? Y vos le mirás a los hijos maravillosos, ¿verdad? Y uno mira así, ¿verdad? Y dice, qué lindo que es. Y cuando uno se miraba y vuelve los años hacia atrás, y vuelve a recordarse de esa etapa de su vida en que tal vez éramos niños, jovencitos, etcétera, y todavía ni pensábamos en estas cosas. Pero sin embargo ahora ya estamos educando y acompañando a los mismos nietos, ¿entiendes? Pero mirando también a los hijos que son personas maravillosas y personas buenas. Bueno, pero ¿cómo le educamos a estos niños para que hoy sean personas maravillosas? Y de vez en cuando, ya en todo a mi hijo así, no, yo se abre pi, en la cola, no, así no, le saca sus juguetitos, no, compartí con tu hermanito, compartí con tu amiguito, ¿entendiste? O sea, son elementos pedagógicos de construir una vida positiva. Pero la vez y sea etapa de purificación. Necesitamos, es nuestra naturaleza, somos así, queridos amigos, necesitamos la purificación. Y es ahí donde Dios nos frena. Es ahí donde Dios entonces nos dice, bueno, hasta ahí, a ver, yo soña, te diga tu ella, de verdad, ahí en esa arena.
Aquí nosotros tenemos otra de las palabras que aparece, es la famosa prora. Una palabra clave, la prora. Que nosotros, prora en griego quiere decir proa. Le sacamos la R y entonces ya entendemos, proa. Entonces esto viene de prora, que es la parte frontal justamente de la embarcación, que queda, dice, varada o ñetilloso, queda inmóvil. Pensaré ahora en ñetilloso. Viste que son expresiones maravillosas que también nosotros utilizamos cada vez que metemos la pata y cada vez que hacemos las cosas mal. Nosotros decimos luego en ese tuyuti, ¿verdad? Kun. Vayamos, wiro, vayamos, etcétera, o nanawa, etcétera, etcétera, o yoso, y tiene, allá, oñetilloso. Bueno, todas estas cosas simplemente le estoy diciendo, queridos amigos, porque son expresiones maravillosas. La proa, que es esa parte frontal, y simboliza también de cierta manera lo que nosotros tenemos como fe también significa. Porque la fe puede mirar hacia adelante, pero atención que muchas veces en nuestra fe es la firmeza, que aunque sufra golpes, porque no se mueve, la fe no se mueve, queridos amigos. Y Dios puede permitir que también se rompa todo lo que nosotros fuimos haciendo, pero la fe es la que permanece, no se rompe el corazón. Así es que, queridos amigos, esto nos enseña también a nosotros. Cuando nos encallamos y cuando Dios nos da un poquitito de paliza, es para que nosotros nos corrijamos y salgamos de ese lugar negativo de la corrupción. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios.
De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó, perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad.
Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piense acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Estamos con el versículo 41. Este versículo 41 nos vuelve a decir entonces lo que sucede, pero topar con un banco de arena. Y encallaron la nave. La proa clavó y quedó inmóvil mientras la popa se movía, se rompía con la violencia de las olas. Estábamos mirando entonces lo que significa, ¿verdad?, la proa por una parte. Ahora queremos mirar la otra frase que nos dice aquí, o la otra palabra, que es justamente el primna, que quiere decir la popa justamente, en griego, primna, del griego primna, que es la parte trasera de la embarcación que se quiebra con la violencia del mar. Bueno, ¿qué significa para nosotros? Representa, queridos amigos, lo que queda atrás, lo que queda en el pasado, lo viejo, aquello que yo debo romper. O si no, como yo estaba diciendo, la andendere yocaino, andendere yaino, andendere volcano. Ese sería como la nalga, la colita ya es bebé. Ubebe la andesea, la andero, me de la chacha en la cola. Es interesante la primna. Entonces, en un sentido teológico, en un sentido bíblico, nosotros podemos decir, queridos amigos, en cuanto que la proa, lo de adelante, ñañetilloso, pero con una confianza porque también nosotros nos lanzamos. El versículo 40 nos decía justamente eso, y soltando las anclas, las dejaron en el mar. Igualmente aflojaron las amarras de los timones y levantando las velas al viento se dirigieron hacia la playa, es decir, que hubo una decisión. Y nosotros la proa lo entendemos, en griego decía proa, traducción castellano, entonces nos arriesgamos también. Y por eso que la proa siempre significa esa fe, la fuerza, a pesar de que sabemos que podemos ñañetilloso, y justamente es lo que pasa con esta embarcación. Pero estamos hablando de lo que es la primna que quiere decir la popa, la parte de atrás, y aquí sí que recibimos un cachetazo. Pero significa todo lo que queda atrás, queridos amigos. Si hay una verdadera conversión, entonces hay posibilidad de dejar atrás muchas cosas. Hay posibilidad de dejar atrás todo aquello que no funciona. Entonces el pasado, lo viejo, que debe romperse para que uno se salve. Debe romperse. Queridos amigos,
todo lo que yo estoy diciendo, pero simplemente para aplicar un poco a nuestra vida también, entender, porque esta ya es una aplicación desde una exégesis, entender, o si no con la palabra de Dios, si es solamente para contarte una historia que se rompió el barco, oye, tiró sola barco y eso nomás, no me sirve de nada, ¿verdad? Nosotros entendemos que Lucas, cuando está transmitiendo su mensaje de salvación, un mensaje teológico, entonces es la posibilidad de salvación. En la medida en que ya uchachá en la cola, tenemos posibilidad porque oye, muchas expresiones para decir meter el dedo en la llaga, por ejemplo, de inde. Eso quiere decir que alguien te ayuda y te corrige. Así como no te gustó porque tu mamá, tu papá o quien sea o tu educador te dijo, mi hijo, pendere ya pono y ponai, peao y vais. Entonces usted vender en dujareñe, punure ya pojare güero guatape y pona mía. Bueno, así entonces debe romperse todo esto para que uno se pueda salvar, ¿verdad? O sea, pueda hacer un buen camino. A veces también el Señor permite la destrucción de todo aquello que es caduco para darnos algo nuevo. Esta también es otro elemento fundamental, ¿verdad? Todo aquello que es caduco, todo aquello que queda atrás, tenemos que romper como con el pasado, no podemos atarnos ni aferrarnos al pasado. Ya no te aferres, a mí me tenía música, ya no te aferres, ¿entiendes? A ni la de estar con el pasado, sino que en mañana, va a capturar ella, popi, pues jumía, para poder renovarte también espiritualmente y como sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Seguimos pues en reflexión sobre el Espíritu Santo y sobre los dones. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno estaba en la escuela? Bueno, yo creo que eso era más en el colegio, ¿no? En el bachillerato, cuando hablábamos de ciencias sociales, ciencias naturales, que uno escuchaba ya esa palabra de ciencia y uno, ay Dios mío, y por lo general, ¿no? Siempre quien nos daba ciencias naturales nos ponía a llorar un poquito, porque era una materia a veces que uno no entendía todo lo que decían. Y yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que me hacían escribir y yo nunca llevaba la tarea y por eso me acuerdo que perdí ciencias naturales. Y las ciencias sociales, yo me acuerdo que el profesor, un hombre bueno, que nos explicaba todo lo de la política y a veces uno como que se queda dormido porque saben que a mí me daban ciencias sociales a las 2 de la tarde, entonces yo ya estaba frito un viernes. Pero bueno, llegamos a este don de la ciencia. Este don de la ciencia, que es el don que nos ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Tanto necesitamos este don actualmente para poder distinguir entre todas aquellas falsedades que se nos están diciendo que se nos ponen como verdad. La falsedad, ¿no?, de que la vida y que haciendo tu propia voluntad tú vas a ser feliz. Familia, ¿a usted no les ha pasado que a veces hemos hecho nuestra voluntad y no somos felices? A veces llegamos a la cúspide de todo aquello que nos planeamos en nuestra vida y en nuestra historia, pero sin embargo hay un vacío en el corazón. ¿No les ha pasado que esa idea de grandeza, esa idea de ser dioses, esa idea de ser poderosos, nos ha causado tristeza? Por eso, este don de Dios es el que nos ayuda para distinguir todo aquello que se nos presenta. Pidámosle al Señor que nos conceda la ciencia en tantos momentos difíciles de nuestra vida. La ciencia que es aquella que nos ayuda para poder distinguir también dónde está el verdadero Dios. Yo les quiero decir, en nuestro mundo actual se nos presentan muchas personas como dioses. ¿Cuántos se nos han presentado como salvadores? En todos los eventos y en todos los momentos de la vida.
Se nos presentan tantas personas, yo soy tu Dios, yo te puedo salvar, sígueme a mí. Si tú me sigues, podrás tener esto. Si tú haces esto, vas a ser feliz. Por eso tú y yo tenemos que pedir este don de ciencia. Yo como cura también lo tengo que pedir, porque yo no estoy por encima del bien y del mal. Yo tengo que pedir al Señor que me dé la ciencia para poder distinguir de aquellas personas que vienen con buenos y bonitos sentimientos y también aquellas personas que vienen con esos malos sentimientos. Tú y yo tenemos que discernir y pedirle al Señor ese don de ciencia para saber tomar esas buenas decisiones en nuestra vida, esas decisiones que nos van a ayudar en cada momento, esas decisiones que son las que nos van a mostrar el verdadero rostro de Dios. Probablemente tú hoy necesitas tomar una decisión, pero por eso tienes que pedir al Señor que te dé la gracia para poder distinguir lo bueno de lo malo. En otras palabras muy paisas, lo bonito de lo feo. Porque a veces muchas cosas se nos presentan como perfectas. Pero cuando tú y yo tenemos ese don de ciencia, podemos ver más allá. Y por eso este don de ciencia va unido al don de la fortaleza. Ese don que necesitamos para salir adelante va unido al don de la ciencia, porque nos muestra por dónde va nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos conceda este don tan necesario para nuestro tiempo, para la iglesia, para la familia, para la política, para la sociedad. Tenemos que empezar a discernir. Y ese discernimiento de la ciencia solo lo logramos unidos a Dios. Porque ese don es el que nos va a mostrar cuál es el verdadero camino y a quién estamos siguiendo. Si tú sigues a Dios, tienes que vivir en la verdad. Si tú sigues a Dios, tienes que ser un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo siempre se va a alejar de todo lo malo y va a buscar todo lo bueno y todo lo que ayude a las demás personas. Digámosle pues al Espíritu Santo que nos conceda este don de la ciencia que tanto necesitamos en nuestro país, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Ven, Espíritu Santo, ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el versículo 41 especialmente. Dentro de un significado teológico, de una enseñanza, en primer lugar, queridos amigos, este versículo 41 es interesante porque nos habla, dice, se toparon con un banco de arena, ñañetillo bebe, encallaron la nave, la proa clavó, ¿verdad? Y quedó inmóvil, mientras la popa se rompía con la violencia de las olas. Esto también de quedar inmóvil, que nosotros hablábamos y decíamos directamente como una simbología de la propia fe. A pesar de que ñañetilloso, no por eso perdemos la fe, sino que al contrario. Ya liga y mía ella lleva la popa. Entonces abrimos los ojos y decimos, bueno, todo lo pasado tenemos que dejar y tenemos que vida nueva.
Entonces, encallar no siempre, queridos amigos, es fallar. Atención, encallar quiere decir la ñañetilloso, no quiere decir que perdimos la batalla, ¿verdad? A veces Dios también es como que archiva tu proyecto, encalla tu proyecto, o sea, eso que nosotros pensamos y queremos. O tu mismo ritmo, lo que vos estás haciendo, Peñan de Yara, ese plan que nosotros tenemos. Es como que se te derrumba. En el plan y en el proyecto de Dios se nos derrumba. No para destruirnos, queridos amigos, sino que es siempre para salvarnos, para salvarnos. Este es el elemento espiritual y este es el momento de una aplicación teológica profunda, ¿verdad? Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el mismo Jonás. Jonás al final le agarran, dice, y le tiran al mar. Pero dice que después viene un pez, y lo tiene por 3 días adentro de sí. Bueno, todas son novelas, evidentemente, pero para darnos a entender con la enseñanza pedagógica de que Dios no nos abandona y que los momentos que parecen que son momentos de dificultades, parece que fallamos, parece que aquí ya no hay arreglo, sin embargo Dios quita de aquello que parece que es negativo lo positivo. No hay mal que por bien no venga. Tenemos una frase que dice, no hay mal que por bien no venga, es decir, mañana esa, y buscamos, tenemos que sacudirnos para poder siempre ir adelante. Después, queridos amigos, otro elemento también para aplicar en la vida, lo que se rompe tampoco no es que define tu destino, no es que define tu destino, lo que se rompe. Es decir, el barco se rompió, ¿verdad? Pero las personas aquí no se murieron. Nuestra embarcación se rompe, recibe coletazos, el mar, el viento, las aguas, pero no por eso nosotros, ¿verdad?, nos entregamos a la muerte. Lo que nosotros construimos puede caerse. Lo que nosotros pensamos que es nuestra salvación, lo que nosotros pensamos, peala shayapoja, pealo ikoajina, peisañandeyapota o lo que sea, puede caerse también, ¿verdad? Pero sin embargo, lo esencial y lo fundamental es lo que nosotros encontramos en ese Dios que sostiene todo al final de cuentas. Sostiene también nuestras propias fallas como nuestros propios triunfos, ¿verdad? Y por último también un tercer elemento, recordemos que hay bancos de arena donde Dios te detiene. Hay situaciones en que es el accionar de Dios que te detiene para que vos comiences a pensar, comiences a mirar y hagas un verdadero camino de salvación, es decir, un camino de conversión. Esto muchas veces lo más común son las enfermedades. Yo por lo menos como sacerdote estos oídos han escuchado tantas veces que muchas personas que estaban en lo suyo, en sus proyectos, hasta incluso en situaciones bastante comprometedoras negativamente hablando. Pero yo de cáncer o yo de invasivo, lo que sea, ñetilloso, como decimos, por un banco de arena, y es ahí donde Dios le detiene. Todavía no se murió, vamos a decir, la esperanza de un cambio, la esperanza de darse cuenta, es Dios que te está frenando. Así es que, queridos hermanos, aunque nosotros podamos por ahí encallar, sigamos siempre teniendo el control de nuestra propia vida. Upea la ñandeña mañana, upea la ñandeña yerura, veñan de yara. Porque vamos a tener dificultades, pero eso no es el final de nuestra vida ni de nuestra existencia. Dios está presente y algunas veces son pruebas que nos ayudan a nosotros a volver. Y eso nos ayuda a salir de toda la corrupción y de las cosas que no son de Dios. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.